Tú me avisas, hijo, ¿sí? ¿Listo? Damos también un saludo a los que se conectan por internet. Gracias por conectarse como cada martes. ¿Y qué les parece si nos ponemos de pie? Vamos a comenzar con una oración. Nada más si me ayudan con esta pantalla, Lucero, no se ve. No sé si se va a ver o está perfecto. Gracias. ¿Qué les parece si inclinamos nuestros rostros, cerramos nuestros ojos y vamos a empezar con una oración? Padre, te damos tantas gracias, Señor, por esta oportunidad que nos brindas esta noche de estar aquí en tu presencia. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que hemos tenido hoy de venir a escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por habernos traído. Hemos venido porque tú nos has llamado. Gracias, Señor, porque no muchos tuvieron esta oportunidad hoy. Y hoy venimos deseosos de aprender de tu palabra, Señor. Deseosos de ser transformados por tu palabra. Eso es lo que hace tu palabra, Señor. Nos transforma, nos cambia. Y esta noche, Señor, yo quisiera pedirte que nos muestres a través de tu palabra cómo podemos ser más como tú, como nuestro Padre. Hoy queremos salir con una idea más clara de cómo ser como nuestro Padre. Cómo podemos llegar a ser como tú, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad nuevamente. Te damos gracias por todas las familias aquí representadas. Todas las personas aquí representan una familia y esas familias son bendecidas, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos un fuerte amén. ¿Qué les parece si antes de tomar su lugar saludan a alguien que no haya venido con ustedes? Saluden a alguien que no hayan visto el domingo. Saluden a alguien que no haya venido hace un par de servicios. Díganle qué bueno que estás aquí, qué bueno de verte otra vez. Y luego pueden tomar su lugar. Esta noche yo quisiera compartir con ustedes algo que vine pensando hace unas semanas. Creo que fue antes de que nos fuéramos de viaje con Pastor Ana. Y déjenme decirles que Pastor Ana les manda muchos saludos. Ella ya está ahorita en Dallas. Fue a ver la iglesia allá en el Wilson Center y pues les manda muchos saludos y estará pronto nuevamente con nosotros. Amén. Les decía que este tema lo vine pensando antes de irme de viaje y gracias a Dios pude ir un poquito pensando durante el viaje. Y yo quisiera que antes que comencemos con el tema en sí, yo quisiera que veamos unos videos que estuve viendo hoy en la tarde. Yo creo que va a ser un poquito mejor si nos ayudan con la luz y vamos a ponerlo después también porque quiero que las personas que lleguen tarde lo puedan ver. Ahorita, gracias Jackie. Cuando esté un poquito más oscuro, no sé si necesita estar totalmente oscuro. ¿Ahí ven mejor? Ok, ¿qué les parece si vemos estos videos antes de comenzar? No van a creer que... ¿Pero qué te pasa? ¡Estás molesto! ¡Lárgate a tu pueblo! ¡Lárgate a tu pueblo!
Ok, hay otro. No vayan a poner USB, por favor. Si pudieron ver al final decía, haz que vean lo mejor de ti. ¿No es cierto? Sí están viendo, ¿no? Están durmiendo mientras apago la luz. Eres un incompetente. Estás despedido. I'm a rabbit in your headlights, scared of the spotlight. You don't come to visit, I'm stuck in this bed. Were you looking where you're going? Thin road, Have you ever seen correspondence like this? I don't think so. Did you see it back then, she's George? crying. She cries when she's laughing. Get that thing. Not that thing to me. Not doing that thing to me. Get out of Bloody fingers, the a secret. Listo, se pueden prender la luz, por favor. No se preocupen, los que no lo vieron lo van a poder ver después del break. Pero ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció la imagen de los niños cuando imitan lo que hacen sus padres? Me llamó mucho la atención porque un día Pastor Ana estaba enseñando acerca de, creo que fue en la conferencia, los niños no escuchan, solo imitan. Y me preguntaba yo, ¿cómo poder ser más como Jesús? ¿Por qué la pregunta, ¿cómo poder ser más como Jesús? Porque obviamente si somos un ejemplo para nuestros hijos, ¿a qué ejemplo nosotros debemos de seguir para que la vida de nuestros hijos sea, ¿cómo se dice? Successful, ya me olvidé el español. Sea exitosa. ¿Cómo puedo ser como Jesús? Esa es la pregunta que me estaba haciendo. Y obviamente este video nos muestra cómo los niños imitan a sus padres. Pero si uno se pone a pensar que nosotros somos un ejemplo para nuestros hijos, como lo hemos visto en estos videos, ¿cómo podemos ser ese ejemplo que realmente queremos ser? Porque dudo mucho que alguno que esté sentado aquí quiera ser el ejemplo que se vio el hombre gritándole a las personas o pegándole a la esposa o gritándole a la gente en la tienda. Obviamente yo pienso que todos ustedes, como yo, queremos ser un buen ejemplo para nuestros hijos.
Yo voy a hacer algunas preguntas y no voy a apuntar a nadie, obviamente quisiera primero que me digan ustedes, pero yo quisiera que ustedes me contesten. Si le preguntan a usted, ¿qué quisieras imitar de Jesús? ¿Qué es lo que usted diría? Piensen un ratito en eso. Si quieres imitar a Jesús, ¿qué es lo que imitarías de él? El hermano Ojar dice su forma de hablar. Podría ser un poco más específico, hermano, ¿a qué se refiere? Porque si usted me dice así, yo podría decir, y no está mal lo que usted me dice, pero uno podría pensar, bueno, él hablaba con acento ¿por qué le digo? Porque si ustedes se acuerdan, cuando uno lee la historia, cuando el Señor Jesús se sentó junto a la mujer samaritana, creo que era, ella le dijo, tú eres judío y los judíos no nos hablan. Y pues uno se pone a pensar cómo supo, y muchos dicen que era por la manera de hablar, por la manera de vestirse. Cuando usted dice por la manera de hablar, ¿a qué se refiere? Las palabras que él usaba. ¿Quién más se anima a decirme algo cuando yo le digo a ustedes que deberíamos de ver al Señor Jesús como un ejemplo a seguir? ¿Qué se imaginan ustedes o qué piensan ustedes que podría decir, esto es lo que yo quisiera ¿cómo se puede decir? Copiarme o hacer como el Señor Jesús? ¿Nadie? La forma en cómo Él amó. ¿Ok? ¿Quién más por acá dijo alguien? Su amor. Ok. Su humildad. Muy bien. La obediencia que Él tuvo. Si se dan cuenta, muchos de nosotros, no todos, pero muchos de nosotros tenemos una idea de cómo el Señor Jesús era y podemos decir, ¿no? Yo quisiera ser como el Señor Jesús y tal vez usar esa palabra que me dijeron ustedes para decir, yo quiero ser como Él en esta área. Hace un tiempo yo estuve conversando con el doctor Mike Murdock y le conté algo que leí en una revista. ¿Sí saben quién es el actor Arnold Schwarzenegger, no es cierto? Él llegó a los Estados Unidos y en su biografía él cuenta que cuando él llegó tenía 3 metas. Una era ser fisiculturista, o sea, levantar pesas. Otra meta era ser Mister Universo, perdón. Mister Universo. Y otra meta de él era casarse con alguien de la familia Kennedy. Esas eran sus metas. Él las tenía escritas en un papel. En su cuarto de hotel, en el cuarto donde él vivía, en un cuarto de baño, tenía una foto de un hombre grande, musculoso, y él decía, así voy a ser algún día. Él tenía metas, las cuales él cumplió. Si ustedes saben, él llegó a ser uno de los más, el Mister Universo. Llegó a casarse con una de los Kennedy, creo que es con una de las Kennedy llegó a casarse. ¿Por qué les digo esto? Porque si un hombre que no conoce al Señor se puso una meta y la logró, nosotros podíamos ponernos la meta de decir, yo quiero ser como el Señor Jesús. Tal vez no lo logres de aquí para mañana, tal vez no lo logres de aquí a un mes, pero la palabra de Dios dice que no hay nada imposible para nosotros. Entonces, si nosotros nos proponemos algo, y esta noche yo quisiera que ustedes se vayan con esa idea de proponernos, así se dice, proponernos, ser como el Señor Jesús. Y no solamente por nosotros, obviamente por nosotros es sumamente importante, pero viendo estos videos me vino a la mente el no solamente ser como el Señor Jesús por nosotros, sino ser como el Señor Jesús por el ejemplo que le vamos a dar a nuestras generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Necesito una imagen de lo que quiero ser. Cuando digo quiero ser, me refiero a un futuro, no me refiero a quiero ser mañana. El señor Arnold Schwarzenegger dijo él, yo quiero ser estas 3 cosas y las llegó a lograr. Cuando yo me refiero a que queremos ser algo, y en ese caso queremos ser como el Señor Jesús, es una meta a futuro, si se puede decir. ¿Qué tanto nos tome? Pues depende de cuánto conozcamos la palabra de Dios, qué tanto nos dediquemos a estudiar cómo era el Señor Jesús. De esa manera poder llegar a ser como Él era. Hay otro video, no sé si se puede ver, pero se me hizo muy gracioso. Yo los domingos en la noche, en la tarde, me pongo a estudiar el tema para el domingo, a repasar.
y siempre no me gusta el silencio, entonces pongo un poco de música clásica para que no me distraiga la música. Obviamente si pongo música cristiana, la letra tal vez me distraiga un poco del tema. No sé si me pueden ayudar, papá, con las luces para ver este video. Está chueco, así que van a tener que torcer un poco la cabeza, pero me interesa que lo vean. Me lo mandó mi hijo al... Learning is great. Get good grades in school, right, Beth? Me sorprendió porque yo estaba creo que en esa época cuando me lo mandó estábamos con Pastor Ana de Nigeria y me mandó este video él, ya puedes prender la luz por favor, me mandó este video él donde me dice, no, papá, estoy estudiando para un examen y pues he puesto mi música clásica, he puesto... Obviamente uno dice lo que uno hace, tal vez sin darse cuenta, los hijos lo imitan, los hijos lo ven y los hijos después lo vuelven a hacer. Todos los que tenemos hijos sabemos en algún momento que nuestros hijos imitan lo que ven en nosotros. Me dio mucha risa, el otro día Pastor Ana estaba peinando a Raquel en el baño y me dice, ven para que veas lo que hace tu hija. Y le dice, a ver, hazlo. Y Raquel se pone en el espejo y me dice, así hace mi papá y hace así. Y yo le enseño a Raquel eso, no. Pero ella ve los gestos que yo pongo en mi cara, entonces ella imita mis gestos. Pastor Ana ya les comentó a ustedes en una oportunidad cómo ella, sin que nadie le diga, un día agarró mi mano y la besó en señal de respeto, en señal de cariño, porque es algo que Pastor Ana hace mucho. Cuando estamos viendo la tele, cuando estamos en el carro, Pastor Ana toma mi mano siempre y me besa la mano. Sin que nadie le diga a Raquel que lo haga, ella lo hizo. ¿Por qué? Porque los hijos imitan. Tal vez estoy mezclando un poco las cosas, pero me gustaría que cuando pensemos en imitar la imagen de Jesús, no pensemos solamente en el beneficio que nos trae a nosotros, sino en el beneficio que le trae a nuestros hijos. El beneficio que le trae a nuestros hijos, que la imagen a la cual nosotros queremos imitar, la imagen a la cual nosotros queremos seguir, sea la imagen del Señor Jesús. De la misma manera que este actor, Arnold Schwarzenegger, tenía una foto en su cuarto de un hombre musculoso y él decía, yo quiero ser así como él. De la misma manera nosotros deberíamos de ver la vida del Señor Jesús y decir, así quiero ser yo como él. ¿Ustedes imaginan cómo sería nuestra vida si fuéramos más parecidos a la vida al Señor Jesús? Ahorita con lo que les pregunté, tal vez de alguna manera nos dimos cuenta que realmente no conocemos cómo fue el Señor Jesús. Conocemos sus milagros, conocemos su vida, conocemos las cosas que Él hizo, pero si nos ponemos a analizar realmente y decir, el Señor Jesús actuaba de esa manera en esto, el Señor Jesús actuaba de esa manera en esto, el Señor Jesús decía esto en esta área, tal vez nuestra vida sería más parecida a la vida de Él. Yo a mi edad, y no voy a decir mi edad porque no me veo de mi edad, pero yo a mi edad, ya mis prioridades o en lo que yo quisiera convertirme han cambiado a cuando era más joven. Obviamente yo quisiera que los jóvenes, desde su edad joven, como ahorita los jóvenes que tenemos aquí, quisieran parecerse más al Señor Jesús y no esperar a tener la edad que yo tengo, y de nuevo no voy a decir la edad que tengo, a tener la edad que yo tengo para recién decir, quiero parecerme al Señor Jesús. Tal vez cuando estaba yo joven quería parecerme más, no sé, mamá, ¿a quién me quedaría parecer cuando estaba joven? Recuerdo que yo era muy cambiante, un mes estaba de rock and rollero, al mes siguiente quería ser revolucionario, quería ser el Che Guevara, cambiaba, no tenía una meta muy fija, pero sí recuerdo que tenía muchas imágenes a las cuales yo me quería parecer. Les digo, me acuerdo mucho, sí, que quería parecerme al Che Guevara, leía libros de él y me dejaba la barba y no sé qué tanto. Un tiempo quería ser rock and rollero, me rompía los jeans y puro polo negro, o sea, todo metalero quería ser.
Todos tenemos una imagen a la cual queremos parecernos. Yo quisiera que esta noche ustedes se fueran con esta idea. ¿Se imaginan cómo sería nuestra vida si nos pareciéramos más al Señor Jesús? Si cada día nos pareciéramos más al Señor Jesús, ¿cómo sería nuestra relación como pareja? ¿Cómo sería nuestra relación con nuestros hijos? ¿Cómo sería nuestra relación con nuestros padres? ¿Cómo sería nuestra relación si nos pareciéramos más al Señor Jesús en nuestro trabajo? ¿Cómo sería nuestra relación con la gente que no necesariamente viene a la iglesia donde nosotros venimos? ¿Cómo sería nuestra relación con todo el mundo si cada día nos pareciéramos más al Señor Jesús? Pero yo les tengo una buena noticia esta noche. Si hay una manera de parecernos al Señor Jesús. Ustedes me dirán, Pastor Arturo, ¿cómo es? ¿Dónde? ¿Usted tiene su Biblia? Levante su Biblia, por favor. Y los que no tienen ahí, bueno, hoy día no tenemos a la venta, pero aquí está la fórmula, o aquí está escrito cómo era el Señor Jesús. Y tal vez esto fue un preámbulo. Ahora sí vamos a ir a las Escrituras, donde les voy a mostrar con Escrituras que el Señor Jesús no vino solamente a morir por nosotros en la cruz para que nosotros fuéramos salvados y fuéramos al cielo, sino que el Señor Jesús fue enviado por su Padre a morir por nosotros y a dejarnos un camino, unas huellas, las cuales nosotros podemos seguir para ser igual que Él. Amén. Y este tema, si lo quieren apuntar, Isaac, hijo, para que lo tengan una vez, se va a llamar el gran modelo. El gran modelo. Imitemos a Jesús de Nazaret. Él es el gran modelo a seguir. El ejemplo del Señor Jesús. ¿Dónde encuentro el ejemplo a seguir? Ya les dije, en la palabra de Dios, en la Biblia. Lo mejor que podemos hacer de nuestras vidas es seguir el ejemplo del Señor Jesús. Digan conmigo, lo mejor que puedo hacer en mi vida es seguir el ejemplo del Señor Jesús. Tal vez con este preámbulo que les di, tal vez con estas palabras con las que comencé el tema, quise que ustedes entendieran la importancia, no solamente que es para nosotros el vivir una vida de acuerdo a cómo la vivió el Señor Jesús. Con este preámbulo, con estas palabras con las que empecé el tema, no es solamente para darles una idea de lo importante y lo maravilloso y lo excelente y lo todo que sería para nosotros vivir una vida como la vivió el Señor Jesús, sino que para los que tenemos hijos, y este video de Alonso me ayudó mucho a pensar en eso, los que tenemos hijos y los que vamos a tener hijos alguna vez, algún día, pensemos que nosotros al vivir la vida como el Señor Jesús la vivió, no solamente nos beneficia a nosotros, sino le beneficia a nuestros hijos. Porque quiera o no, y estos dos videos fueron, creo, una manera muy clara de ver cómo sí los hijos imitan lo que hacen los padres. El vivir una vida de acuerdo a lo que el Señor Jesús nos enseñó, a lo que el Señor Jesús nos dejó marcado para nosotros después seguir sus pasos, garantiza que nuestros hijos tengan una vida a plenitud. No solamente pienses en, bueno, ya el Señor Jesús murió por mí, me voy a ir al cielo, sino debemos de salir esta noche pensando en que si yo vivo mi vida de acuerdo a lo que el Señor Jesús quiere que viva, tengo una garantía de que mis hijos van a imitar mi vida, de que mis hijos van a seguir mis pasos y ellos también van a tener una vida de éxito. Amén. Si me acompañan por favor a Juan 13, 15 en la traducción en lenguaje actual, por favor. No sé si tenemos el Bible Gateway abierto, pero sería bueno que lo tengamos. Juan 13, 15 en la traducción en lenguaje actual. Dice así: yo les he dado el ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. ¿Quién está hablando? El Señor Jesús. ¿Qué dice el Señor Jesús? Que Él nos ha dado el ejemplo. ¿Para qué? Para que ustedes, digan nosotros, hagamos lo mismo. Entonces el Señor Jesús no solamente vino a morir por nosotros para que nosotros podamos ir al cielo.
El Señor Jesús no solamente vino a morir por nosotros para que nosotros podamos tener vida eterna en el cielo. El Señor Jesús vino a morir y nos vino a dejar un ejemplo, digan un ejemplo, el cual nosotros debemos de seguir. ¿Y por qué es importante que sigamos este ejemplo? Nuevamente les vuelvo a repetir. Porque el seguir el ejemplo de la vida del Señor Jesús nos garantiza ¿qué? ¿Nos garantiza qué? Éxito. Ese, mi chivis. Nos garantiza éxito. Yo les he dado el ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Primera de Pedro 2:21, en la versión Dios habla hoy, por favor. Recuerden que el Señor Jesús no solamente vino a morir por nosotros y a derramar su sangre por nuestros pecados, sino que el Señor Jesús vino a dejarnos una guía, vino a dejarnos sus pasos para que nosotros podamos caminar sobre ellos y vivir una vida de acuerdo a la vida que Él vivió. Primera de Pedro 2:21 dice así: pues para esto los llamó Dios, ya que Cristo sufrió por ustedes, dándoles un ejemplo. ¿Para qué? Para que sigan sus pasos. ¿Qué pasos debemos de seguir? Los pasos de Jesús. Yo sé que algunos de ustedes están un poquito así como que, a ver, Pastor Arturo, pero lean conmigo y dense cuenta, por favor, que el Señor Jesús nos dejó, Él mismo dice, yo les dejé unos pasos para que ustedes los siguieran. Mi vida fue un ejemplo para ustedes. Quiere decir esto que cuando yo les vuelva a preguntar, ¿qué de la vida de Jesús ustedes pueden decir, como el hermano Oscar dijo, como mi mamá, como la señora Dulce dijeron, esta cosa en particular, como mi papá dijo? Ustedes me puedan decir no solamente una cosa, sino 10, 15, 20 cosas que saben del Señor Jesús y que dicen, de esta manera yo voy a vivir porque de esta manera vivió el Señor Jesús. Ejemplos que me vienen a la mente. El Señor Jesús, y corríjanme los que saben mucho más que yo de la Biblia, cuando fue al templo y sus padres fueron a buscarlo, Él les dijo a sus papás, estoy en las cosas de mi Padre. No le faltó respeto a sus papás, pero puso a Dios primero. Cuando el Señor Jesús se desapareció de su casa, estaba en el templo, tenía 12 años, estaba en el templo, sus papás vinieron a buscarlo, ¿y qué le dijo él a sus papás? Estoy en las cosas de mi Padre. Nosotros de la misma manera debemos decir, debo de estar en la casa del Señor primero que todo, sin faltarle respeto a mis padres jóvenes, sin decirles, ¿sabes qué, papá? La Biblia, no, Dios es primero. ¿Qué otro ejemplo? Cuando dice que no debemos dejar de congregarnos, es otro ejemplo. Yo puedo decir, de esa manera el Señor Jesús vivió, yo debo vivir la misma manera. Así deben ustedes, y yo sé que muchos de ustedes saben, sino que a veces nosotros nos confundimos y no nos acordamos. Pero estudiando este tema me vinieron muchas ideas a la cabeza de escrituras donde me dice cómo vivió el Señor Jesús. Y cómo yo puedo decir, caray, de esta manera él vivió el Señor Jesús, yo debo de vivir la misma manera. Primera de Pedro 2:21, pues para esto los llamó Dios, ya que Cristo sufrió por ustedes, dándoles un ejemplo para que sigan sus pasos. El Señor Jesús no murió solamente en la cruz para limpiar tus pecados y para que tú puedas ir al cielo, para que tú tengas una relación con Dios. El Señor Jesús vivió su vida aquí en la tierra para dejarte un ejemplo a seguir. Marcó un camino para que tú caminaras por él. Hizo cosas el Señor Jesús para que tú después puedas decir, ¿sabes qué? Así como el Señor Jesús vivió, yo también voy a vivir. Amén. Dame 1 de Pedro 2:21, ahora en la traducción, nueva traducción viviente, por favor. En la traducción, nueva traducción viviente. 1 de Pedro 2:21.
Es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal. Pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir. Tal como Cristo sufrió por ustedes, Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. ¿Quién es nuestro ejemplo? Ahora nuevamente, cuando les pregunté al principio, ¿qué saben ustedes del Señor Jesús? ¿Qué características me pueden decir el Señor Jesús? ¿Qué recuerdan ustedes que sepan de la vida del Señor Jesús? Muchos me dieron muy buenas respuestas. Pero ustedes ahí en su asiento deben analizar y decir, ¿qué tanto conozco de la vida del Señor Jesús? ¿Qué tanto conozco de cómo vivió el Señor Jesús? Algo que el Señor Jesús hacía mucho era orar con su Padre. Oraba mucho. ¿Qué tanto oramos nosotros? ¿Qué tanto platicamos con nuestro papá? Si regresas a los videos de YouTube, por favor, hay uno que quiero que vean, ahorita que les digo esto. ¿Qué tanto hablan ustedes con su padre? Pone al monito que está arriba en medio, ese. Y si me dieron la luz, por favor. Vamos a ver este, que va con lo que les acabo de decir exactamente ahorita. ¿Qué tanto hablan ustedes con su papá? Que es algo que el Señor Jesús hacía mucho. El Señor Jesús platicaba con su padre mucho. Tu sabiduría y tu poder. Acudo a tu infinita misericordia, a tu gracia inmerecida y humilde. Tu sabiduría y tu poder. Acudo a tu infinita misericordia, a tu gracia inmerecida, y humildemente me pongo ante ti para rogarte que atiendas mi humilde petición. Es solo el deseo de mi corazón ansioso, pero vengo ante ti porque tú suples todas mis cosas, y el deseo de mi corazón no te es oculto. Oh, amadísimo Padre, oh, amadísimo Padre, quiero pedirte que extiendas tu poderosa mano y derrames sobre mi vida provisión en abundancia, de manera que yo pueda ser bendecido y pueda ir a la esquina a comprarme un helado. Oh, amadísimo Padre, oh, amadísimo Padre, bendito tú entre todos. Espera. ¿Y por qué no solo me dices, papi, ¿me compras un helado? Y ya, sin tanto aspaviento. Ah, sí. Es que como yo te veo que tú le pides las cosas a Dios de esa manera, pensé que ese era el método para pedir lo que uno quiere. Gracias. Pues sí, ¿no? Ay, niñito. Esos últimos golpes de sonido son para que se despierten mientras que se quedan dormidos. ¿Qué les parece si tomamos un break? Vamos por cafecito mientras esperamos para continuar con la segunda parte, ¿ok?